Hola, la semana 26 es la semana en que no hay tutoría porque es Semana Santa, pero las preguntas que me habéis enviado las voy a responder en este vídeo, donde además vamos a hablar un poquito sobre poleas y polipastos o aparejos, para que podáis ir haciendo algunos ejercicios más de razonamiento mecánico, que igual no os acordáis cómo va el sistema de poleas, entonces vamos a hacer un recordatorio y bueno, a ver cómo lo podéis afrontar. Entonces, bueno, todos sabemos, esto es una polea y los polipastos son conjuntos de poleas, como por ejemplo el polipasto horizontal, donde van todas las poleas en línea. Luego tenemos polipasto vertical y el polipasto exponencial, donde tiene la diferencia con los otros en que en estos dos se utiliza una sola cuerda, mientras que en los exponenciales se puede usar más de un tipo de cuerda. Ya iremos viendo. Vamos a empezar por una polea fija. Fija, ¿por qué fija? Conceptos que hay que ir reteniendo. Fija, pues sin más, porque está fijada a un sitio. Ahora, se pueden unir varias poleas y formar un polipasto. En este caso, tenemos una polea fija más una polea móvil. Lo que busca esto es obtener una ventaja mecánica, es decir, necesitar ejercer la menor cantidad de fuerza posible aquí para levantar este peso. Ya iremos viendo cómo funciona esto. En un sistema real, la polea pesa algo, tiene una masa. La cuerda también tiene una masa. Al pasar la cuerda a través de la polea hay una fricción. Todas esas cosas en la vida real influyen, pero en el caso de los ejercicios esas cosas no se van a considerar. O sea, la masa de la polea va a ser cero, la masa de la cuerda va a ser cero, no va a haber fricción y una cosa importante es que el movimiento que haga el peso hacia arriba o hacia abajo será considerado a velocidad constante. ¿Qué quiere decir que sea considerado a velocidad constante? Que no hay aceleración, o sea que el sistema está en equilibrio. Cuando se dan todas estas condiciones es cuando los ejercicios que hagáis van a ser aplicando la primera ley de Newton. Y claro, aquí es donde nos aparece Newton y todos nos asustamos. Física, difícil. No, esto no es difícil. Para que os acordéis, ¿qué es la primera ley de Newton? Un meme. Te amo con todas mis fuerzas. Y Newton nos ha dicho que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Esta es la primera ley de Newton y esto es lo que es fundamental en este tipo de ejercicios. Hay que recordar que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Entonces, ¿qué significa? Esta fuerza y esta fuerza es igual a cero. La suma de todas las fuerzas es igual a cero. Claro, esta fuerza es hacia acá, hacia abajo, y esta fuerza es hacia arriba. Entonces, una con otra se contrarrestan y por lo tanto la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Es una resta. Una resta también es una suma. La suma de todas las fuerzas es igual a cero. Como la tensión viene transmitida desde aquí, desde el peso, la tensión es igual al peso. Y de ahí se desprende que la fuerza es igual al peso. Es decir, en un sistema que contiene solo una polea fija, si el peso es de 60 kilos, la fuerza que hay que ejercer para levantar ese peso también es de 60 kilos. ¿Vale? ¿Qué pasa ahora en un sistema de poleas, en un polipasto? Aquí la tensión ya no proviene de una sola cuerda, sino que tenemos dos tensiones. ¿Vale? Porque el peso está tirando hacia abajo desde esta parte y esto está siendo contrarrestado por los dos lados de la cuerda. Entonces, siguiendo la primera ley de Newton, la suma de todas las fuerzas es igual a cero, entonces
la tensión de aquí y de aquí es igual al peso. Se contrarrestan, es igual a 0. Dos tensiones es igual al peso. Despejando la tensión, nos queda que la tensión es igual a la mitad del peso. El peso dividido por 2, la mitad del peso. Y como la tensión es igual a la fuerza que hay que ejercer aquí es igual a la mitad de este peso. Y así obtenemos ya una ventaja mecánica. Tenemos que ejercer la mitad de la fuerza que estábamos ejerciendo con una sola polea. Para eso son las poleas, para obtener una ventaja mecánica. ¿Qué pasa con esto? Aquí tenemos que el peso está enganchado en 3 poleas. Entonces tenemos más tensiones en juego. Tenemos la tensión, o mejor dicho, las 2 tensiones de esta polea, las 2 de esta de aquí y las 2 de esta de aquí. ¿Vale? Entonces ahora, aplicando la primera ley de Newton, que la suma de todas las fuerzas es igual a 0, podemos ver que aquí tenemos 6 tensiones que tienen que ser igual a este peso. El peso tirando para abajo, las tensiones tirando para arriba. Despejando, obtenemos que la tensión es igual al peso entre 6. Entonces, la fuerza necesaria para levantar este peso de aquí es 1/6 del peso. Por ejemplo, si el peso es de 180 kilos, ¿cuánta fuerza se necesitaría para levantar estos 180 kilos? ¿Cómo obtener los valores para poder llegar al resultado? La fuerza es lo que nos están preguntando. ¿Cuánta fuerza se necesita para levantar el peso? El peso lo tenemos, 180 kilos. ¿Cómo obtenemos esto? Simplemente contando. ¿Contando qué? Contando cuántas poleas están implicadas en levantar el peso. Entonces tenemos aquí 3 que están enganchadas y por cada una de ellas la tensión se divide entre 2 cuerdas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería 6. Ponemos el 6 ahí, ponemos el 180 ahí, sacamos el resultado y la fuerza necesaria para levantar el peso es de 30 kilos, 30 newton o 30 lo que sea. Pero ya no es 180, ya son 30. O sea, obtenemos una ventaja mecánica con este polipasto. En estos, la tensión, tenemos el peso aquí, la tensión se reparte así entre las cuerdas de la polea grande, pero también se reparte así entre las cuerdas que van rodeando la polea pequeña. Están todas así en línea, es una polea vertical. Entonces, ¿cómo va aquí el tema de las tensiones? Recordad, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Entonces, ¿cuántas tensiones tenemos? 4. 4 tensiones contrarrestan el peso. Como la tensión es igual a la fuerza, pasamos directamente. Pasamos el 4 al otro lado y reemplazamos la T por la F, la tensión por la fuerza, porque es lo mismo. Entonces, la fuerza que necesitamos para levantar este peso con este tipo de poleas sería igual a 1/4 del peso. El peso entre 4. Y en este sistema de poleas aquí tenemos 2 cuerdas distintas. La verde y la roja, por llamarlo así. Aquí el peso proviene de aquí. ¿Vale? Entonces tenemos 2 tensiones aquí. Y luego la tensión esta se divide entre 2. Tenemos 2 tensiones ahí. En este caso, ¿en cuántas tensiones se dividiría la tensión de aquí para calcular la fuerza? En 4. Vale. 2 y 2. Pero, importante, este 4, que proviene de estas tensiones, ¿es de 2 más 2 o es de 2 por 2?
Eso es importante tener presente. Es de 2 por 2. Entonces aquí, ¿cómo se dividen las tensiones? Pues más o menos como en el otro. Si el peso es de 20, ahí se divide entre 10 y 10, y como el peso continúa, como que decir que continúa desde aquí, las tensiones continúan desde aquí, pues sería 5 y 5. ¿Vale? Entonces por eso es de 2 por 2. Y en este caso, la tensión viene de aquí, se divide así, en la roja se divide así, en la cuerda azul, y se divide así en la cuerda verde. Entre 8. ¿Por qué entre 8? Porque sería 2 por 2 y por 2, y así se va repartiendo el peso. Es 120 kilos, serían 60 aquí, 60 aquí, de aquí se transmite para esta, como son 60 sería 30 y 30, y de aquí se transmite para esto, que sería, como son 30, sería 15 y 15. Entonces, la fuerza aquí necesaria para levantar 120 kilos sería igual a estos 120 kilos entre 8. También vamos a hablar un poco de esto, que es bastante simple, pero por si alguien no se acuerda, que son ejercicios de cómo equilibrar la balanza. Siempre estos ejercicios van a hablar, en el fondo, de equilibrio. ¿Y cuándo se obtiene el equilibrio? A ver, este es el punto de equilibrio. Entonces, desde el punto de equilibrio hacia un lado, vamos a tener un momento, que le vamos a llamar momento 1. Tranquilos, que ya vamos a ver lo que es un momento. Y desde el punto del equilibrio hacia el otro lado, vamos a tener el momento 2. ¿Cómo se calcula el momento? En los ejercicios más complicados es el radio por la fuerza, pero aquí no vamos a tomar como el radio por la fuerza, sino que lo vamos a tomar como la distancia que hay entre el punto de equilibrio y un extremo multiplicado por el peso que haya en ese lado. Y el momento 2, pues sería la distancia entre el punto de equilibrio y el extremo por el peso que haya en el otro lado. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Momento 1, la distancia del punto de equilibrio hacia el extremo del lado 1 por el peso del lado 1. Como está en equilibrio, esto tiene que ser igual al momento 2, o sea, a la distancia que hay entre el punto de equilibrio y el extremo del lado 2 por el peso del lado 2. Aquí eso es lo que nos preguntan, el peso del lado 2. Entonces, sin más, aquí pueden preguntar cualquiera de estas 4 variables. Hay que tener en cuenta siempre esta fórmula y, súper importante, lo que siempre os digo, que las unidades sean iguales, ¿vale? Kilogramos, tiene que ser kilogramos, metros, metros. Para aplicar esta fórmula tenéis que hacerlo en las mismas unidades. Ya si luego os preguntan, en vez de kilos, cuántos miligramos, luego al final lo pasáis a miligramos, pero tiene que ser así, ¿vale? Siempre en la fórmula meter las mismas unidades. ¿Y qué pasa si os preguntan algo así? Porque claro, tenemos aquí, sí, dos momentos, eso está claro, porque es lo que hay desde el punto de equilibrio hacia un extremo y desde el punto de equilibrio hacia el otro extremo. Vale, pero aquí la cosa igual puede complicarse. ¿Cómo se calcula el momento 1? Es la distancia. Vamos a llamar a esto, vamos a llamar 4K, porque es la caja de 4 kilos. Entonces sería la distancia de la caja de 4 kilos por su peso, los 4 kilos, más la distancia que está ocupando desde el punto de equilibrio hasta donde está la caja de 3 kilos por el peso, por los 3 kilos. Y eso tiene que ser igual a M2, 15. Entonces, nada, aquí tenemos todos los datos, los reemplazamos en la fórmula y nos da un valor. Y ese valor tiene que ser igual a el momento 2, es decir, a la distancia, que es lo que nos están preguntando, por el peso, 1,5 kilos.
Como aquí tenemos un valor, simplemente es pasar el 1,5 kilos hacia el otro lado y ya obtenemos cuál es la distancia necesaria. Y con esto ya podemos pasar a responder las preguntas de la semana anterior. Pero antes, un resumen. Cuando tenemos solo una cuerda, como este caso y como en este caso, para calcular la fuerza necesaria para levantar este peso es dividir el peso entre las tensiones de la cuerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso, 180 entre 6. Y en este caso, las tensiones son 1, 2, 3, 4. 180 entre 4. Repito, toda la tensión va en una sola cuerda. Cuando tenemos dos cuerdas distintas, es dividir el peso entre 2 por 2, entre 4. Pero ese 4 proviene de 2 por 2. O por ejemplo para saber la fuerza que tenemos que aplicar para levantar es dividir 180 entre 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. O sea, 180 entre 8. Con eso ya podemos ir avanzando bastante. Vamos con los de razonamiento mecánicos. Este es del test 330, pregunta número 6. Dice, la figura representa una bicicleta. El plato tiene 50 dientes, el piñón tiene 20 dientes, el diámetro de la rueda es de 60 centímetros. Si el ciclista pedalea a razón de 50 revoluciones por minuto, ¿qué distancia aproximada recorrerá en 6 minutos? Aquí lo primero lo que hay que tener presente para lograr calcular una distancia es saber qué distancia nos permite dar cada vuelta de la rueda. Esto se puede ver en esta gráfica. Aquí vemos como una vuelta de una rueda es como que se estira aquí, ¿no? Y la gráfica indica que esa distancia que da una vuelta de una rueda vendría a ser como la circunferencia y se calcula con pi por el diámetro. Entonces, de aquí se desprende que una vuelta de rueda correspondería a pi por el diámetro. El diámetro ya lo tenemos por aquí, luego lo usaremos. Este ejercicio hay que ir respondiéndolo poco a poco. Entonces, lo primero es calcular la velocidad de la rueda, que es seguramente, no lo tengo ahora presente, pero será lo que está en el ejercicio 4, porque estos ejercicios en el test van planteados así, como de poco a poco, para que lo vayáis pillando, vayáis aprendiendo cómo se van resolviendo, ¿vale? Hasta llegar a lo más difícil. No descartaría que en el examen os preguntaran directamente algo así. Entonces tenéis que saber cómo llegar a esto. Entonces lo primero es calcular la velocidad de la rueda. Tenemos todos los datos para calcularlo. Se calcula con la misma fórmula que hemos estado viendo desde el principio, donde tenemos que nos dice aquí que el plato tiene 50 dientes. El plato es esto, es donde se ejerce la fuerza. Por lo tanto, esto vendría a ser como tiene 50 dientes, vendría a ser la cantidad de dientes del primer piñón. Luego, el siguiente piñón sobre el que se ejerce la fuerza tiene 20 dientes. Aquí, 20 dientes. ¿Y qué fuerza es la que se ejerce? Bueno, pues se pedalea aquí, ¿no? A razón de 50 revoluciones por minuto. Entonces, eso se pone aquí en la fórmula. Sacamos la cuenta y vemos que la velocidad es de 125 revoluciones por minuto en el piñón, por lo tanto en la rueda, porque va todo sobre el mismo eje. 125 revoluciones por minuto. Ahora lo que hay que hacer es calcular cuántas vueltas da la rueda en 6 minutos. ¿Por qué en 6 minutos? Porque es el tiempo que estará el tío pedaleando ahí, ¿vale? Entonces,
aquí es simplemente una regla de 3. Si hemos calculado que la rueda da 125 revoluciones por minuto, quiere decir que da 125 ruedas, 125 vueltas, perdón, en un minuto. Entonces, ¿cuántas vueltas dará en los 6 minutos que estuvo ahí pedaleando el amigo? Entonces, en esos 6 minutos, la rueda va a dar 750 vueltas. Y ahora, ¿qué distancia recorrió? Bueno, pues sabemos aquí, utilizando la fórmula de arriba, que la teníamos ahí guardada, sabemos que una vuelta de rueda nos dará 3,14 por 60 centímetros de distancia. O sea, por cada vuelta que dé la rueda, avanzaremos 188,4 centímetros. Esos centímetros lo multiplicamos por las 750 vueltas que dio la rueda y nos da 141.300 centímetros, que sería igual a 141,3 metros. Esa es la distancia. Ahora, en el test se comieron o agregaron un cero de más. Pone 1413 o 1414, creo. Bueno, no, es 141,3. Estuve revisando el origen de este ejercicio y vamos, que se equivocaron ahí, pusieron un 1, en vez de poner 750, pusieron 1750 y de ahí viene el error, ¿vale? Pero bueno, eso se corregirá y la forma correcta es esta, para que lo sepáis. Otra cosa que os quería decir aquí antes que se me olvide. Esto, aparte de que sirve para calcular una distancia recorrida por una rueda, es lo mismo que sirven ejercicios, por ejemplo, yo qué sé, de una máquina que levante algo desde el suelo o yo qué sé, de ese tipo de ejercicios que tengan que ver con cuerdas que suben y bajan, que suben y bajan, digamos, a partir de un torno, ¿vale? Porque si os fijáis esto, también la parte azul es como si fuera una cuerda que se va estirando, ¿no? Está enrollada y se empieza a estirar. Entonces, esto también nos sirve para calcular la distancia que hay entre aquí y aquí. Y así, por ejemplo, hay un ejercicio por ahí que pregunta cuántas vueltas tiene que dar el torno para recorrer tanta distancia, una distancia suponte más aquí, más larga, sabiendo que el diámetro del torno es tal. Entonces, esto os puede servir para ese tipo de ejercicios también, sin más. Vamos a la otra. Vale, este de aquí está muy bonito y es simple, pero tienes que tener un concepto claro para no liarte. Y vamos a ir viendo. Dice, ¿vale? En el mecanismo de la figura, la rueda 1 tiene 10 dientes. La rueda 2, la grande, tiene 20. La rueda 3, la pequeñita, tiene 10. Pero no sabemos cuántos dientes tiene la rueda 4. Vale, aquí se ve que no se sabe. Bueno, entonces, los engranajes 2 y 3 van pegados y giran a la vez. ¿Qué quiere decir? Que su velocidad de giro va a ser la misma, ¿vale? Ese concepto es importante. Si están en el mismo eje, la velocidad es la misma y para el ejercicio vamos a ver cómo influye. Entonces, si al girar el eje donde va el engranaje 1 se le conecta un motor que gira a 120 revoluciones por minuto, es decir, la fuerza se ejerce desde aquí, este es el que tiene la fuerza motriz. Entonces, ¿cuántos dientes debería tener el engranaje 4 para que su eje girara a 15 revoluciones por minuto? Resumen, la fuerza motriz se ejerce desde aquí. Eso hace girar esta rueda a cierta velocidad, la rueda grande. La misma velocidad de la rueda grande la tendrá la rueda 3, porque van montadas sobre el mismo eje. Y esta a su vez ejercerá una fuerza sobre la rueda 4. Y aquí el ejercicio nos dice que la rueda 4 va a girar a 15 revoluciones por minuto, o eso es lo que queremos que gire, ¿no? Lo que no sabemos es la cantidad de dientes, pero sabemos a qué velocidad gira. Entonces ya
Comprendiendo eso, nos tiramos a hacer el ejercicio. Entonces aquí vamos a ir poniendo el número del subíndice a cada rueda para no liarlo. Entonces ya sabemos que la rueda 1 tiene 10 dientes, que gira a 120 revoluciones por minuto y que la rueda 2 tiene 20 dientes. ¿Vale? Reemplazamos los valores y esto nos da que la rueda 2 gira a 60 revoluciones por minuto. Vale, hasta ahí todo bien, pero no está listo todavía. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que calcular? Sabemos la velocidad de giro de la rueda 2, por lo tanto, también sabemos la velocidad de giro de la rueda 3. Y eso va a hacer que podamos relacionar eso con la rueda 4. O sea, con eso ya podemos relacionar rueda 3 y rueda 4. Rueda, vamos, engranaje. Entonces, usamos la misma fórmula. En los subíndices, para no liarnos, ponemos los datos de la rueda 3, dale con rueda, engranaje, bueno, me entendéis, con los datos del engranaje 4. Los podemos relacionar. Ya sabemos que estas 60 revoluciones por minuto provienen de la rueda 2, pero es la misma velocidad del engranaje 3. Entonces lo ponemos aquí, lo reemplazamos aquí. Y sabemos la cantidad de dientes que tiene el engranaje 3. Bueno, por eso digo rueda, porque aquí pone rueda. Bueno, tiene 10 dientes el 3. Entonces ya tenemos aquí 60, aquí tenemos 10. Y sabemos que el engranaje 4 gira a 15 revoluciones por minuto. Listo, tenemos ahí para reemplazar. Y ya con eso podemos calcular cuántos dientes debería tener este engranaje para que girara a esa velocidad. 40 dientes. Listo. Vale. Este de aquí ya es un poco distinto, pero no es difícil, la verdad. Para comprenderlo, bueno, igual este tiene aquí un poco de palabrería además, que te puede hacer liar, que te líes, pero vamos, que a buen entendedor las muchas palabras las descartamos. A ver, mira. En el mecanismo de la figura, al girar la tuerca, que tiene impedido su avance, la tuerca te está diciendo, tiene impedido su avance, no va a girar la tuerca. ¿Qué va a girar? Si la tuerca no gira, gira el tornillo. Esto de solo mirarlo ya se puede intuir. La tuerca está fija, aquí pone que al girarla, pero en el ejercicio está diciendo que no se gira, entonces, ¿qué es lo que se gira? El tornillo. El tornillo se gira y hace que esto avance para acá. Entonces eso hace que la cremallera avance y eso hace que el piñón gire. Así de simple. Entonces te está diciendo que la tuerca tiene impedido su avance. Vale. Por lo que se hace avanzar y retroceder el tornillo, ya que este tiene impedido su giro. Te lo dice otra vez. Vale. El tornillo está unido a una cremallera que avanza y retrocede con él. ¿Vale? A su vez, la cremallera hace girar un piñón, lo que habíamos dicho, cuya posición angular queremos ajustar con precisión. Bla, bla, bla. Sabemos que el paso de rosca del tornillo es de 1 milímetro. El paso de rosca, ¿os acordáis la tutoría anterior? Lo que era el paso. El paso era el espacio entre un hilo y el otro, lo que implica una vuelta de tornillo. ¿Vale? Entonces, sabemos que el paso de rosca del tornillo es de 1 milímetro. La cremallera tiene 5 dientes. 5 dientes por cada centímetro. Es decir, en 1 centímetro hay 5 dientes, sin más. Y el piñón tiene 30 dientes. Esta cosa de aquí tiene 30 dientes. Entonces la pregunta es, ¿cuántas vueltas hay que girar? O a cuántas vueltas hay que darle a la tuerca, mejor dicho, para que el piñón gire una vuelta completa. En realidad las vueltas, por lógica, no se le dan a la tuerca. Si te dicen que la tuerca está fija y girando la tuerca, el piñón no va a girar. O sea, todo esto no va a girar. Lo que tiene que girar aquí es el tornillo. Esto tiene así como enredo, trampa, pero hay que comprender el problema. O sea, si tenéis el mecanismo, lo estáis imaginando, aquí, bueno, hay que un poco descartar tanto palabrerío, ¿no? Entonces, bueno,
Aquí los datos importantes son que la cremallera tiene 5 dientes por cada centímetro. Es decir, si tiene 5 dientes por cada centímetro, entonces la pregunta es ¿cuántos dientes tendrá por cada 0,1 centímetros? ¿Por qué 0,1 centímetros? Porque el paso de la rosca del tornillo es de 1 milímetro, que es lo mismo que 0,1 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que por cada vuelta del tornillo que demos, el asunto avanzará hacia acá 0,1 centímetros. ¿Vale? Entonces, con esto podemos calcular que si damos una vuelta del tornillo, esto hará que se desplace para acá y que el piñón avance medio diente. ¿Vale? Entonces, ese medio diente que avance corresponderá, como habíamos acabado de decir, a una vuelta del tornillo. Entonces, aquí dice que el piñón tiene 30 dientes. Entonces, como preguntan cuántas vueltas hay que darle a la tuerca para que el piñón gire una vuelta completa, es decir, para que el piñón gire estos 30 dientes, ¿cuántas vueltas habría que darle al tornillo? 60 vueltas. Bueno, seguimos por este. Ahora preguntan, ¿de cuántos grados es el ángulo que gira el piñón por cada vuelta de la tuerca? Bueno, por cada vuelta del tornillo, en todo caso. Ya habíamos calculado del anterior que cada vuelta de tornillo hace que el piñón avance medio diente, 0,5 dientes. Entonces, ¿qué es una vuelta completa del piñón? El piñón tiene 30 dientes. Una vuelta completa vendría a ser 360 grados. ¿No? Si tú giras algo 360 grados es que das una vuelta completa. Si el piñón tiene 30 dientes, una vuelta completa del piñón, o sea, 30 dientes, vendría a ser un giro de 360 grados. Entonces ahora, simplemente los 0,5 dientes que implicaban hacer una vuelta del tornillo, implicará cuánto giro en el piñón. ¿Cuántos grados girará en el piñón? 6 grados. Y listo, ya está resuelto. El de las levas, bueno, a ver, esto es más fácil de lo que parece. Mira, vamos a recordar. Este era el movimiento de la leva. Aquí están preguntando, ¿cuál será el máximo desplazamiento en línea recta del seguidor que está apoyado sobre la leva? El seguidor es este. Está apoyado sobre la leva. Tiene un giro en línea recta. Así. ¿Y qué es lo que hace? Se desplaza. Ahí. Entonces lo que preguntan es, ¿cuánto se desplaza? Desplazamiento, habíamos dicho que se calculaba como el radio mayor menos el radio menor. ¿Vale? Entonces tú dices, bueno, ¿por qué radio si esto no es un círculo? ¿Vale? No es un círculo, pero es como si lo fuera. En esta figura hay un eje central y a partir de ese eje salen, digamos, proyecciones imaginarias que tienen distinta medida. Cada una de esas proyecciones es un radio. El radio menor es pues el que indica la distancia menor entre el centro de la figura y uno de sus extremos. Y el radio mayor pues será lo mismo. Bueno, lo mismo al revés. La distancia máxima en este caso entre el centro y el extremo que esté más lejano. Ese es el radio mayor. ¿Vale? Entonces ahora, bueno, intentamos reemplazar los datos que nos den aquí. Tenemos que la distancia es igual al radio mayor, que no lo tenemos, menos el radio menor, que sí lo tenemos. Ahora, ¿cómo calculamos el radio mayor? Pues con una resta. ¿Por qué? Porque te dan lo que vendría a ser el diámetro. Bueno, te dicen que el diámetro es 70. Entonces, si lo ponemos ahí, si a estos 70 le restamos estos 20, o sea, que si a todo esto le restamos esto, pues nos dará esto. Y esto es el radio mayor. Y ahora esto lo reemplazamos en la fórmula y nos dice que el desplazamiento entonces sería de 30 milímetros. Ahí está. Y esto es muy parecido.
Para el caso es lo mismo, claro, tú ves aquí un círculo. La diferencia está en que, claro, en un círculo tú tienes el centro, pues bueno, al centro. Y aquí tienes el eje de rotación, que vendría a ser, entre comillas, como el centro, lo tienes como desplazado, ¿vale? Pero da igual, esto sigue siendo un círculo. Para efectos matemáticos, digamos, es un círculo. Entonces, si aquí te dicen que el diámetro es igual a 8 centímetros, ese diámetro así vendría a ser lo mismo que esos 8 centímetros de ahí. Si es una figura circular y el diámetro tiene 8 centímetros, entonces el radio será de 4 centímetros. Entonces, ya sabemos, aquí te están marcando cuál es el centro y te dicen que desde el centro del círculo hasta el centro del eje de rotación tenemos 1,7 centímetros. Entonces ahora vamos a meter restas para obtener los radios, ¿vale? Ese es el radio, ahí lo marca. Entonces, bueno, lo que te preguntan al final es el desplazamiento del seguidor. ¿Cuánto se desplaza el seguidor? Bueno, sabiendo que lo que es la fórmula es el radio mayor menos el radio menor. No tenemos ninguno de los dos, pero lo vamos a calcular. ¿Cómo lo calculamos? Primero vamos a calcular el radio menor de la excéntrica, que vendría a ser el radio de la excéntrica, o sea, la distancia entre este punto y el extremo, menos esta distancia que nos están marcando aquí, que es la distancia entre el centro del círculo y el centro del eje de rotación. Entonces, si a todo esto le restamos esto, obtenemos esto, que vendría a ser el radio menor, 2,3. ¿Cómo calculamos el radio mayor? Bueno, ahí marcaba de dónde se saca cada número. Y el radio mayor, pues sin más, tenemos el diámetro, o sea, tenemos toda esta medida, a eso le restamos esta medida de aquí y nos da la distancia que habrá entre este punto y este punto, que vendría a ser el radio mayor, 5,7. Ahí lo tenemos. Y ahora, pues el desplazamiento del seguidor es el radio mayor menos el radio menor, o sea, 3,4 centímetros. Ya ves que no es para asustarse. Ahora lo que piden es cuántas veces por segundo sube el seguidor. Esto es lo mismo que la leva. Hay un seguidor aquí que pum, pum, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, ¿por qué sube y baja el seguidor? Pues porque la excéntrica se está moviendo. Y te dicen aquí que se está moviendo a 120 revoluciones por minuto. Es decir, que da 120 revoluciones en un minuto o en 60 segundos. Es lo mismo. ¿Por qué lo pongo en segundos? Porque te preguntan cuántas veces por segundo sube el seguidor. Entonces, si la excéntrica da 120 vueltas en 60 segundos, por cada vuelta el seguidor subirá una vez. Entonces, ¿cuántas vueltas da en un segundo? Y eso te da las veces que el seguidor sube por segundo. El seguidor sube 2 veces por segundo. Y listo. Y ahora tenemos que vamos a utilizar otra vez esta linda figura para decir que no lo voy a explicar porque con el ejemplo anterior se hace. Y aquí tenéis que machacaros la cabeza. Así que nada, lo hacéis y seguro que os da. Ahora las preguntas de toda la vida. Nada, son solo dos. ¿Cómo va esto? Bueno, hay que deducir el que sigue, ¿no? Entonces, ¿qué empezamos por ver? Vocales. A, E, I, tocaría la O. O sea que puede ser cualquiera de estas dos, porque son dos vocales que están en la segunda y la cuarta posición y ya está. O sea, descartamos esa y esa. Ahora sacamos la chuleta mágica y vemos que en esta
empieza y acaba por B, luego por F, luego por J. Entonces marcamos la B, la F y la J. ¿Y qué es lo que tendemos a hacer todos? Decir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces tocaría 1, 2, 3, 4. Tocaría la N. Tocaría esto, las Ns a los extremos. Pero no se marca esta. Y todos entonces, Marcelo, esta está mal. Pero la trampa está en que las vocales ya las hemos tocado. La A, bueno, la A la tenemos aquí atrás, no implica nada. Pero la E y la I ya la hemos usado. Entonces, ahora sería 1, 2 a la tercera. 1, 2 a la tercera. 1, 2 a la tercera. Entonces, la que tiene que ir a los extremos es la M. Y por eso es la B. Trampa. Sí, señor. Venga, siguiente. Este se puede hacer sin matemáticas ni nada. Vamos a pensarlo de la siguiente manera. A ver, si un paracaídas de 1 metro de diámetro puede sostener una carga de 5 kilos, un paracaídas de 3 metros de diámetro puede sostener, vale, vamos a suponer que ese es el paracaídas de 1 metro de diámetro y puede sostener 5 kilos. Entonces, si nos dicen de 3 metros de diámetro, ¿cuánto puede sostener? Ah, nosotros pensamos, un paracaídas así y decimos 15 kilos. Pero, ojo, que estamos hablando de diámetro. O sea que el paracaídas no es así, el paracaídas es así. Entonces, si esto sostiene 5, esto sostiene, bueno, en esta fila 15, 30, 45 kilos. Esa es la respuesta. Y ya está. Así que, bueno, lo dejamos hasta aquí. Si tenéis más dudas de esta semana, me las enviáis y las ponemos en la siguiente tutoría, ¿vale? Venga, chicos, un saludo y mucho ánimo.